Verano de 1939. Un tren de carga avanza lentamente por los bosques del norte de Alemania. Dentro, mujeres apretadas unas contra otras, algunas aún con sus abrigos, algunas cargando maletas que pronto les serían arrebatadas. No saben a dónde van. Solo saben que un agente de la Gestapo llamó a su puerta días antes, que sus familiares lloraron en el andén, y que el tren no se detuvo donde prometieron. Afuera, el paisaje es casi hermoso. Lagos plateados, abetos que se mecen con el viento del norte, aldeas con techos de teja roja. Pero algo anda mal. El aire tiene un olor extraño, metálico, que ninguna de ellas puede identificar todavía. El tren frena, las puertas se abren, y por primera vez ven el letrero sobre el portón de hierro, Ravensbrück. Si valoras conocer estas historias que muchos prefieren olvidar, suscríbete al canal. Así es como logramos seguir trayendo estos relatos importantes. Y si puedes, deja un like y activa las notificaciones, porque desafortunadamente aún hay mucho de lo que necesitamos hablar. Cuando la gente escucha campo nazi, la mente va inmediatamente a Auschwitz-Birkenau, a las vías del tren que se dividen frente a la entrada principal, a la selección en el andén, a los hornos. Y es comprensible. Auschwitz fue el motor industrial del Holocausto, el nombre que se convirtió en sinónimo de exterminio masivo. Pero hay algo que pocos saben, algo que cambia completamente la forma en que entendemos el sistema concentracionario nazi. Ravensbrück no era Auschwitz, no funcionaba como Auschwitz, no fue diseñado para lo mismo que Auschwitz, y esa diferencia aparentemente técnica encierra una historia de crueldad que tiene su propia lógica, su propio horror y sus propias víctimas casi completamente olvidadas. Ravensbrück fue el único campo de concentración principal construido por y para mujeres en todo el sistema nazi. No existía un equivalente femenino de Auschwitz. Existía Ravensbrück, y era algo completamente distinto. Para entender por qué, necesitamos volver a 1936, cuando Heinrich Himmler, el arquitecto del sistema concentracionario del Tercer Reich, comenzó a contemplar la creación de un espacio separado para las mujeres consideradas indeseables o enemigas del Reich. En ese momento, las mujeres detenidas por la Gestapo eran enviadas a secciones femeninas de cárceles ordinarias o a una pequeña instalación en Lichtenburg. Pero el número de arrestos crecía, la ideología nazi catalogaba cada vez a más categorías de mujeres como amenazas, y Himmler necesitaba una solución más grande, más eficiente y más controlada. La ubicación fue elegida con cuidado. Fürstenberg an der Havel, un pueblo pequeño en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, rodeado de bosques y lagos, suficientemente aislado para mantener el secreto, suficientemente cercano al ferrocarril para facilitar los transportes. En mayo de 1939, las primeras 500 mujeres llegaron desde Lichtenburg para convertirse en las prisioneras fundadoras del campo. Eran en su mayoría alemanas, comunistas, asociales, testigos de Jehová, mujeres acusadas de relaciones prohibidas con judíos, trabajadoras sexuales etiquetadas como antisociales. No eran todavía el perfil masivamente judío que dominaría los años posteriores. Eso también es parte de lo que hace a Ravensbrück distinto. Sus primeras víctimas eran, desde la perspectiva nazi, alemanas que habían traicionado a la comunidad del pueblo. Lo que ocurrió en los años siguientes desafía toda comprensión. Pero para entenderlo, primero hay que desmantelar la idea de que todos los campos nazis funcionaban igual. Auschwitz tenía cámaras de gas industriales desde 1942. Treblinka era un campo de exterminio puro. Los trenes llegaban, los prisioneros bajaban, y la mayoría era gaseada en menos de 2 horas. Sobibor, Belzec, Chelmno, campos diseñados con el único propósito de matar. Ravensbrück, en cambio, fue diseñado originalmente como un campo de trabajo y detención. No tenía cámara de gas en sus primeros años. Tenía barracas, talleres, una cocina central, una enfermería y un sistema burocrático que clasificaba a las prisioneras según su utilidad. Esa utilidad, esa lógica de extracción laboral que distinguía a Ravensbrück,
fue exactamente lo que convirtió la existencia dentro de sus muros en algo prolongado, calculado y en muchos sentidos más cruel que la muerte rápida que ofrecían otros campos. Imagina llegar a Ravensbrück, el andén, los guardias de las SS con perros, el frío del norte alemán penetrando tu abrigo. Te quitan la maleta, te quitan el nombre, te asignan un número, te rasuran, te dan un uniforme de rayas grises, zuecos de madera que no son de tu talla y un triángulo de colores cosido al pecho que determina tu categoría: rojo para las políticas, negro para las asociales, violeta para los testigos de Jehová, rosa para las acusadas de comportamiento sexual desviado, amarillo para las judías. Ese triángulo no era solo una etiqueta, era una sentencia que determinaba tu posición en la jerarquía del campo, el tipo de trabajo que harías, el nivel de brutalidad al que serías sometida y tus posibilidades de sobrevivir. Pero lo más perturbador de Ravensbrück no era la violencia inmediata del primer día. Era la violencia sistemática, medida, diseñada para extraer el máximo de trabajo antes de que el cuerpo colapsara. Los otros campos mataban, Ravensbrück gastaba. Y esa diferencia entre matar y gastar a un ser humano es lo que convierte su historia en algo que ningún otro campo puede igualar en términos de sofisticación del sufrimiento. Porque matar es, en cierta medida, definitivo. Gastar implica que cada día, cada hora, el sistema calcula cuánto más puede sacarte antes de que dejes de ser útil. Y cuando dejabas de ser útil en Ravensbrück, entonces sí llegaba la muerte, pero llegaba después de meses o años de un proceso meticuloso de destrucción. Este es el campo que vamos a explorar. Un campo que fue todo lo contrario a lo que la mayoría imagina cuando piensa en el Holocausto. Un campo de mujeres, para mujeres, administrado en parte por mujeres guardianas, que operó durante 6 años con una lógica propia, que tuvo sus propias categorías de horror, sus propias formas de resistencia, sus propios criminales y sus propios sobrevivientes, que fue liberado apenas en abril de 1945, cuando el Ejército Rojo llegó y encontró un lugar que les costó semanas comprender. La historia de Ravensbrück no es la historia que ya conoces, es otra historia, y por eso la necesitas conocer, para entender por qué Ravensbrück funcionó de manera tan diferente a todos los demás campos del sistema nazi. Hay que entender cómo fue concebido desde su origen, no como un lugar para exterminar, sino como un lugar para administrar. Y esa distinción, que parece burocrática, encierra la clave de todo lo que ocurrió dentro de sus muros durante 6 años. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y arquitecto del terror concentracionario, tenía una visión particular de las mujeres en el contexto ideológico nazi. La doctrina oficial del Reich colocaba a las mujeres alemanas en el pedestal doméstico, madres, esposas, guardianas del hogar y de la raza. Las que no encajaban en ese molde, ya fuera por sus ideas políticas, su identidad étnica, su comportamiento sexual o simplemente por haber nacido en una categoría considerada inferior, eran el problema que Ravensbrück debía resolver. Pero resolver no significaba en 1939 exterminar, significaba separar, controlar y, cuando fuera posible, explotar. La economía del campo fue central desde el primer día. Ravensbrück se convirtió en un engranaje del sistema económico de las SS. Los prisioneros de campos como Mauthausen producían granito. Los de Ravensbrück producían ropa, uniformes, piezas textiles. La empresa Texled GmbH operaba dentro del campo. La empresa Siemens & Halske instaló su propia fábrica en las inmediaciones en 1942 y empleó a miles de prisioneras en la producción de componentes electrónicos para la maquinaria de guerra nazi. Esto no era accidental, era el diseño. El campo era una unidad de producción disfrazada de instalación penal, y esa lógica productiva tuvo consecuencias directas sobre cómo se trató a las prisioneras. En Auschwitz, la selección en el andén decidía quién vivía y quién moría en las primeras horas. En Ravensbrück no había selección inmediata. Las mujeres entraban, eran registradas, clasificadas y asignadas. El sistema necesitaba sus manos,
necesitaba sus horas de trabajo, necesitaba su cuerpo funcional durante el tiempo suficiente para justificar el costo de mantenerlas vivas. Eso no quería decir que las tratasen con misericordia. Quería decir que la brutalidad era calibrada, medida, administrada con la misma frialdad con la que se administra una fábrica. El comandante del campo durante la mayor parte de su existencia fue Fritz Suren, un oficial de las SS nacido en 1908 en Hamburgo, hijo de un comerciante que había escalado por la burocracia de las SS hasta llegar a Ravensbrück en 1942. Suren era, por todos los testimonios disponibles, un hombre metódico. No era un sádico en el sentido clínico, aunque supervisó actos de sadismo sin parpadear. Era un administrador. Firmaba los papeles, revisaba las cuotas de producción, aprobaba los castigos colectivos cuando la producción caía. Era exactamente el tipo de perpetrador que Hannah Arendt describió décadas después como la encarnación de la banalidad del mal. No un monstruo de cuento, sino un burócrata que hacía su trabajo. Lo más inquietante de este sistema era la fachada de normalidad que lo rodeaba. Fürstenberg an der Havel, el pueblo vecino, sabía que el campo existía. Los guardias de las SS vivían en casas normales, tenían familias, iban al mercado local. Algunos oficiales traían a sus esposas e hijos a vivir cerca del campo. Las prisioneras que trabajaban en algunas tareas externas podían ver las casas del pueblo desde el camino, y el pueblo veía el humo, lo veía y miraba para otro lado. Esta complicidad silenciosa de la sociedad civil alemana con el sistema concentracionario es una de las dimensiones más incómodas de la historia de Ravensbrück y una que los historiadores tardaron décadas en confrontar directamente. La composición del campo cambió radicalmente a lo largo de su existencia. En 1939 llegaron las primeras alemanas, las clasificadas como antisociales o políticas. Con el inicio de la guerra y la ocupación de Polonia, llegaron miles de mujeres polacas. Con la invasión de la Unión Soviética en 1941, llegaron soviéticas. Con la expansión del terror nazi por toda Europa occidental, llegaron francesas, belgas, holandesas, noruegas, checas. Con la aceleración del Holocausto desde 1942, llegaron judías en números crecientes. Para 1944, el campo que había sido diseñado para 6.000 personas albergaba más de 45.000 prisioneras de más de 30 nacionalidades. La sobrepoblación fue, en sí misma, una forma de tortura. Pero hay algo que pocos saben sobre Ravensbrück y que lo distingue de manera definitiva de todos los demás campos del sistema. Fue el único campo principal donde las mujeres tuvieron roles de autoridad dentro del propio sistema de vigilancia. No me refiero a la autoridad real, que siempre estuvo en manos masculinas de las SS. Me refiero a las Aufseherinnen, las guardianas femeninas de las SS, que en Ravensbrück alcanzaron un número de más de 3.500 durante la vida del campo. Ravensbrück fue también la escuela de formación para las guardianas, que después fueron asignadas a los subcampos femeninos de Auschwitz, Bergen-Belsen y docenas de otros campos. Lo que aprendían en Ravensbrück lo llevaban consigo, y lo que aprendían era que la crueldad hacia otras mujeres no solo era permitida, era requerida. Esta dimensión de género en la arquitectura del terror concentracionario es lo que hace de Ravensbrück un objeto de estudio único, no solo porque las víctimas eran mujeres, sino porque el sistema utilizó a mujeres como instrumentos de opresión contra otras mujeres. Las Aufseherinnen no eran aberraciones, eran el producto de un entrenamiento sistemático, de una ideología que les decía que las prisioneras no eran sus iguales, que merecían el trato que recibían, y que obedecer las órdenes era su deber patriótico. Algunas llegaron a sus roles por convicción ideológica. Muchas llegaron porque era un trabajo con salario, alojamiento y estatus en una Alemania en guerra, donde las opciones para las mujeres jóvenes de clase trabajadora eran limitadas. Y eso, también, forma parte del horror de Ravensbrück. Imagina que llegas a Ravensbrück, no en 1939,
cuando el campo era todavía relativamente pequeño y la maquinaria del terror aún estaba siendo afinada. Imagina que llegas en 1943, en el punto álgido de la guerra, cuando el campo ha triplicado su capacidad original y cada barraca diseñada para 150 mujeres alberga más de 400. El tren se detiene. Las puertas del vagón se abren de golpe. Hay gritos en alemán. Hay perros. Hay mujeres cayendo al andén porque llevan días sin agua suficiente, sin poder sentarse, sin saber a dónde van. Te forman en fila. Te cuentan. Te vuelven a contar. Los recuentos en Ravensbrück eran una institución propia, una liturgia del control que podía durar horas en el frío o en el calor, en la lluvia o en la nieve, mientras las prisioneras permanecían de pie, en silencio, bajo la supervisión de las Aufseherinnen y los perros de las SS. El Appell, como se llamaba, ocurría 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. Si el conteo no cuadraba, si alguien había colapsado, si alguien había intentado huir, el Appell podía extenderse indefinidamente. Hay testimonios de Appells que duraron más de 16 horas, donde mujeres enfermas o moribundas eran sostenidas de pie por sus compañeras para que el conteo cuadrara y el castigo colectivo no se extendiera más. Después del registro inicial te llevan a la sala de admisión, te quitan todo: la ropa, los zapatos, los documentos, la alianza si estás casada, los anteojos si los necesitas. Si tienes el cabello largo, te lo rasuran. No para la higiene, sino como parte del proceso de despersonalización que el sistema había calculado con precisión psicológica. Sin nombre, sin cabello, sin pertenencias, sin las marcas externas que construyen la identidad, eres más fácil de manejar. Eres más fácil de convencer de que no eres nada. Te dan un número. Lo memorizas en alemán porque si no respondes en alemán cuando te lo pregunten, las consecuencias son inmediatas y físicas. El uniforme es un vestido de rayas grises y azules, una chaqueta delgada y zuecos de madera. En invierno, con temperaturas que bajan de menos 10 grados centígrados en el norte de Alemania, ese uniforme es funcionalmente una condena a muerte diferida. Las prisioneras que trabajaban en exteriores en invierno, en los jardines del campo o en las obras de construcción, desarrollaban hipotermia crónica, daño en los nervios de los pies y enfermedades respiratorias que en condiciones normales serían tratables y que en Ravensbrück significaban el comienzo del fin. Porque la enfermería del campo, el Revier, no era un lugar de curación, era un lugar al que las mujeres evitaban ir hasta que no podían más. El Revier de Ravensbrück merece mención especial porque es una de las dimensiones más oscuras del campo y una que lo distingue de otros. En teoría, era el área médica. En la práctica, fue el escenario de algunos de los experimentos médicos más documentados y atroces del sistema concentracionario. A partir de 1942, el doctor Karl Gebhardt, un cirujano ortopédico que era también el médico personal de Himmler, comenzó a realizar experimentos quirúrgicos en prisioneras sin su consentimiento. El pretexto, tan cínico que resulta difícil de procesar, era probar la efectividad de las sulfamidas, los antibióticos de la época, para el tratamiento de infecciones en heridas de guerra. El procedimiento era el siguiente. Se creaban heridas quirúrgicas en las piernas de las prisioneras. Se inoculaban bacterias directamente en esas heridas. Estreptococos, estafilococos, gangrena gaseosa. Se dejaba que la infección progresara. En algunos casos se introducían también tierra, astillas de madera, vidrio molido. Luego se administraba o no se administraba el antibiótico, dependiendo del grupo de control. Los resultados eran documentados con la misma frialdad con la que se documenta un experimento en animales de laboratorio. Las víctimas de estos experimentos fueron en su mayoría mujeres polacas jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias o mujeres de la resistencia, que entraron en Ravensbrück con salud relativamente buena y salieron, las que sobrevivieron, con piernas deformadas de por vida. Estas mujeres polacas se llamaron a sí mismas Królik, que en polaco significa conejos.
Lo dijeron con una mezcla de amargura e ironía que caracterizó la resistencia psicológica dentro del campo, porque eran, literalmente, los animales de laboratorio del Reich. Entre ellas estaba Krystyna Chish, de 20 años, estudiante de la Universidad de Varsovia, detenida por sus actividades en la resistencia polaca. Krystyna sobrevivió a 3 operaciones experimentales, a infecciones que la mantuvieron semanas en el borde de la muerte, y a la vergüenza que los médicos de las SS intentaban imponerle, diciéndole que lo que le hacían era por el bien de la ciencia y de los soldados alemanes. Krystyna declaró décadas después en los juicios que el peor dolor no era el físico, era saber que nadie en el mundo exterior sabía lo que les estaban haciendo. Esa soledad, ese silencio, era el segundo experimento. El sistema de trabajo forzado dentro del campo seguía su propia lógica de destrucción programada. Las prisioneras eran asignadas a diferentes comandos, unidades de trabajo, según su clasificación. Los comandos más duros eran los de construcción, donde las mujeres cargaban sacos de arena y cemento, cavaban zanjas y extendían cables bajo la supervisión de guardianas que usaban sus bastones con naturalidad. Los comandos más privilegiados eran los de las fábricas internas, donde al menos se trabajaba bajo techo. La palabra privilegio en Ravensbrück no significa lo que significa en el mundo exterior. Significa simplemente menos probabilidad de morir ese día. Todo cambió en el verano de 1942. Hasta ese momento, Ravensbrück había operado bajo una lógica de explotación laboral que, por monstruosa que fuera, tenía una cierta coherencia interna. Mantener vivas a las prisioneras el tiempo suficiente para extraer su trabajo. Pero en el verano de 1942, la conferencia de Wannsee ya había establecido la solución final como política de Estado. Los campos de exterminio en territorio polaco estaban operando a plena capacidad, y el sistema concentracionario en su conjunto comenzó a recalibrar su relación con la vida humana. En ese contexto, Ravensbrück recibió una nueva instrucción que cambió la naturaleza del campo para siempre: comenzar a eliminar a las prisioneras que ya no eran útiles para el trabajo. La primera herramienta fue la selección. A diferencia de Auschwitz, donde la selección ocurría en el andén al momento de llegar, en Ravensbrück la selección era continua, invisible, integrada en el funcionamiento cotidiano del campo. Las SS revisaban periódicamente las fichas de las prisioneras, identificaban a las que habían estado en el revier por demasiado tiempo, a las que habían perdido demasiado peso, a las que ya no podían cumplir su cuota de trabajo. Estas mujeres eran marcadas, no con un sello visible, sino con una anotación en su expediente que significaba que habían pasado del grupo de las útiles al grupo de las prescindibles. El destino de las prescindibles varió a lo largo de los años. En los primeros años del campo, muchas eran enviadas a otras instalaciones, a los centros de eutanasia del programa Acción T4, donde eran gaseadas junto a personas con discapacidades. Esto tenía la lógica retorcida de mantener la limpieza estadística de Ravensbrück. Las prisioneras no morían oficialmente en el campo, morían en otro lugar, y el campo mantenía una apariencia de ser principalmente un lugar de trabajo. Pero con la intensificación de la guerra y el colapso logístico del sistema de transporte nazi, esta solución se volvió cada vez menos práctica. Y entonces Ravensbrück construyó su propia solución. En enero de 1945, cuando ya era evidente que Alemania perdería la guerra y que las tropas soviéticas avanzaban desde el este, las SS construyeron una cámara de gas dentro del propio campo de Ravensbrück. Durante décadas, este hecho fue uno de los más difíciles de establecer históricamente, precisamente porque los propios perpetradores destruyeron la evidencia antes de la liberación. Pero los testimonios de las sobrevivientes, junto con los documentos recuperados en los juicios de posguerra, confirman que entre enero y abril de 1945, miles de mujeres fueron gaseadas en la cámara de gas de Ravensbrück. Las estimaciones varían entre 2.000 y 6.000 muertes por este método solo en esos últimos 3 meses. El campo, que había sido diseñado sin cámara de gas,
El campo que se distinguía de los campos de exterminio por su lógica de trabajo terminó su existencia con una cámara de gas. Esta transformación final es quizás la demostración más brutal de la flexibilidad del sistema nazi para integrar el exterminio donde y cuando lo considerara necesario. Pero la historia de la violencia en Ravensbrück no comienza ni termina con la cámara de gas. Tiene años de historia previa, más lenta, más cotidiana y en muchos sentidos más difícil de documentar precisamente por eso. El hambre fue uno de los métodos más consistentes. Las raciones en Ravensbrück oscilaban entre 600 y 800 calorías diarias, en mujeres que realizaban trabajo físico extenuante durante 10, 12, 14 horas. El cuerpo humano necesita entre 1.800 y 2.500 calorías para funcionar en reposo. La aritmética del hambre en Ravensbrück era parte del diseño, no de la escasez. Alemania tenía suficientes recursos para alimentar mejor a sus prisioneras. Eligió no hacerlo porque el hambre era una herramienta. Los efectos del hambre crónica sobre el cuerpo femenino tienen particularidades que los médicos de las SS conocían y utilizaban. La pérdida del ciclo menstrual, que ocurría en casi todas las prisioneras en pocas semanas, era vista por las SS no como señal de daño, sino como señal de que el sistema funcionaba. Las prisioneras que dejaban de menstruar no podían quedar embarazadas, lo cual era conveniente para un campo que no quería complicarse con embarazos. Lo que las SS no documentaban en sus informes, pero lo que las sobrevivientes describieron con detalle, es el impacto psicológico de esa pérdida. En un sistema que ya había arrebatado el nombre, el cabello, la ropa, el contacto con la familia, la pérdida del ciclo era una nueva capa de despersonalización, una señal corporal de que el cuerpo ya no era del todo tuyo. El frío fue otra arma. El norte de Alemania en invierno no tiene la temperatura extrema de Polonia o de los campos en territorio soviético, pero los inviernos de Mecklemburgo tienen vientos cortantes, lluvia helada y nevadas que con un uniforme de tela delgada y zuecos de madera resultan letales para un cuerpo ya debilitado por el hambre. Las prisioneras de Ravensbrück hacían el apel en el exterior independientemente del clima. Si el recuento no cuadraba, permanecían de pie en la nieve. Los testimonios describen mujeres que llegaban al apel sosteniendo a compañeras ya muertas, para que el número cuadrara y el resto no fuera castigado. El cuerpo de la muerta de pie en la nieve, sostenida entre sus compañeras, es una de las imágenes más recurrentes en los testimonios de Ravensbrück, y es también uno de los actos de solidaridad más profundos que existe en toda la historia del Holocausto. Hay un aspecto de Ravensbrück que casi no aparece en los libros de historia populares sobre el Holocausto, y que sin embargo es fundamental para entender por qué este campo fue diferente a todos los demás. La cuestión de quiénes eran exactamente las mujeres que llegaron a sus puertas, porque Ravensbrück no tuvo un perfil de víctimas único ni estable. Tuvo muchos perfiles que se fueron superponiendo, reemplazando y complejizando a lo largo de 6 años. Y esa complejidad en la composición de su población prisionera crea una historia que no puede reducirse a una sola narrativa. En 1939, las primeras prisioneras eran, en su mayoría, alemanas, mujeres clasificadas como antisociales, según la terminología nazi, trabajadoras sexuales, mujeres sin hogar, mujeres con historial de infracciones menores, mujeres acusadas de conducta indecente. También llegaron desde el principio las políticas, comunistas, socialistas, mujeres activas en la resistencia sindical, y los testigos de Jehová, cuya negativa a hacer el saludo hitleriano o a colaborar con el sistema militar nazi los convirtió en blanco inmediato de la persecución. Los triángulos violetas que distinguían a los testigos se convirtieron dentro de Ravensbrück en una señal de respeto entre las prisioneras, porque los testigos tenían fama de mantener su código moral intacto incluso bajo tortura. Muchas se negaron a firmar documentos de renuncia a su fe, incluso cuando hacerlo les hubiera garantizado la liberación. Con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, comenzó el flujo de mujeres polacas
que con los años se convertiría en la mayor comunidad nacional dentro del campo. Las polacas llegaban por múltiples razones: actividad en la resistencia, ser familiares de combatientes del ejército del interior, o simplemente haber sido arrestadas en las redadas masivas que las SS y la Gestapo realizaban en ciudades y pueblos polacos como mecanismo de terror colectivo. Las polacas traían consigo una cultura de resistencia, redes de solidaridad y una memoria histórica de opresión que les daba herramientas psicológicas que muchas otras prisioneras no tenían. No quiere decir que sufrieran menos. Quiere decir que enfrentaron el sufrimiento con recursos culturales particulares. Las mujeres judías tuvieron una presencia en Ravensbrück que fue creciendo de manera dramática a partir de 1942. Antes de esa fecha, llegaban judías de manera individual, generalmente arrestadas por razones específicas: actividad política, Rassenschande, o deshonra racial por relaciones con no judíos, o por haber sido identificadas enredadas. A partir de 1942, con la aceleración de la solución final, comenzaron a llegar transportes masivos de mujeres judías de toda Europa ocupada. Pero en Ravensbrück ocurrió algo que no ocurría en Auschwitz. Las judías no eran seleccionadas para la muerte inmediata al llegar. Eran registradas, clasificadas y asignadas al trabajo como todas las demás. Esto no significaba que fueran tratadas igual. Dentro del campo, existía una jerarquía brutal donde las judías estaban en el peldaño más bajo, recibían las peores asignaciones de trabajo, el menor acceso a raciones adicionales, y eran el blanco preferencial de la violencia arbitraria de las guardianas. Las mujeres de Europa Occidental llegaron en oleadas que siguieron la expansión del terror nazi. Francesas de la resistencia, belgas, holandesas, noruegas, danesas. Muchas de ellas venían de contextos burgueses o intelectuales, hablaban varios idiomas, y su llegada a Ravensbrück fue para ellas un choque cultural además de un choque traumático. Los testimonios de las sobrevivientes francesas son particularmente ricos en detalles sobre ese choque. La imposibilidad de comunicarse en los primeros días, la confusión ante un sistema de reglas que parecía diseñado para ser incomprensible, la brutalidad de las guardianas que para ellas venía de la nada, sin el contexto histórico que las polacas ya tenían. Entre las prisioneras francesas más conocidas estaba Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, detenida en 1944 por sus actividades en la resistencia francesa. Su presencia en Ravensbrück tuvo una dimensión política peculiar. Las SS sabían quién era, y su caso se convirtió en una negociación silenciosa entre la posibilidad de usarla como moneda de cambio y el riesgo de que su muerte creara un mártir demasiado visible. Geneviève sobrevivió, en parte gracias a esa ambigüedad de las SS sobre qué hacer con ella. Después de la guerra, su testimonio fue uno de los primeros en llevar la historia de Ravensbrück al público francés. Las mujeres soviéticas y las trabajadoras forzadas del Este llegaron en condiciones frecuentemente peores que cualquier otro grupo, porque eran categorizadas por la ideología nazi como subhumanas, como Untermenschen, y ese estatus se traducía directamente en el trato que recibían. Las soviéticas frecuentemente llegaban sin registro, sin clasificación formal, asignadas a los trabajos más peligrosos, con las raciones más bajas y con la menor protección dentro de las jerarquías informales del campo. Sus muertes eran frecuentemente no documentadas, sus nombres no registrados, y por eso hoy su historia dentro de Ravensbrück es la más difícil de reconstruir. Esta diversidad de nacionalidades y categorías creó dentro de Ravensbrück una sociedad prisionera de una complejidad extraordinaria, con más de 30 idiomas, con jerarquías de clase y educación superpuestas a las jerarquías impuestas por las SS, con tensiones nacionales que a veces replicaban los conflictos del mundo exterior, y con actos de solidaridad que cruzaban todas esas barreras. Ravensbrück fue también, en un sentido terrible, un microcosmos de Europa. Una Europa concentrada, hambrienta, aterrorizada, pero también sorprendentemente viva en sus formas de resistencia cultural, de transmisión de conocimiento,
de creación de comunidad en las condiciones más imposibles. Pero hay algo que pocos saben sobre la vida cotidiana dentro de Ravensbrück, algo que los documentos oficiales nunca capturaron y que solo existe en los testimonios de las sobrevivientes. Dentro del horror, las mujeres construyeron mundos paralelos de humanidad que son, en sí mismos, una forma de resistencia que ningún campo de exterminio puro podría haber producido. Porque en un campo de exterminio, el tiempo entre la llegada y la muerte era demasiado corto para construir nada. En Ravensbrück, las mujeres tenían semanas, meses, años, y con ese tiempo, algunas hicieron cosas extraordinarias. Las clases clandestinas son quizás el ejemplo más documentado. En las barracas, por las noches, después del último apel, cuando las guardianas hacían sus rondas con menos frecuencia, mujeres que habían sido profesoras, doctoras, abogadas, músicas, impartían clases a otras prisioneras. Clases de matemáticas, de idiomas, de medicina básica, de historia, de literatura. Una profesora de piano polaca enseñó a sus compañeras a leer partituras moviendo los dedos en el aire o sobre las tablas de las literas. Una doctora judía vienesa organizó sesiones informales de anatomía usando un trozo de carbón sobre la pared de la barraca, que borraban antes del amanecer. Estas clases no tenían ningún valor instrumental inmediato. Las mujeres que aprendían teoría musical o anatomía en Ravensbrück no lo hacían para su carrera futura. Lo hacían porque aprender era una afirmación de que seguían siendo seres humanos capaces de crecer, de pensar, de desear algo más allá de la siguiente ración. La escritura fue otra forma de resistencia. Varias prisioneras mantuvieron diarios en condiciones de riesgo extremo, escondiendo las páginas dentro de los uniformes, en las suelas de los zuecos, bajo las tablas de las literas. Una de las voces más poderosas que sobrevivieron es la de Milena Jesenská, la periodista y escritora checa que había sido la gran amiga y corresponsal de Franz Kafka. Milena llegó a Ravensbrück en 1940, enfermó gravemente y murió en mayo de 1944. Pero antes de morir, habló con Margarete Buber-Neumann, otra prisionera que se convertiría en una de las cronistas más importantes de Ravensbrück. Lo que Milena le contó a Margarete sobre su visión del mundo, sobre cómo se mantenía íntegra frente a la destrucción sistemática, se convirtió en el corazón del libro que Buber-Neumann escribiría después de la guerra. Milena, un retrato de una mujer que se negó a que el campo le arrebatara su humanidad hasta el último día. La solidaridad material fue otra dimensión crucial. Las prisioneras compartían comida con las más débiles, organizaban sistemas de alerta para avisar cuando una compañera estaba al borde del colapso durante el apel. Intercambiaban información sobre qué guardianas eran más peligrosas, qué comandos tenían la mayor tasa de mortalidad, cómo fingir enfermedad sin quedar marcada para la selección. Este intercambio de inteligencia práctica salvó vidas de maneras que nunca aparecerán en ninguna estadística histórica, porque sucedió en susurros, en señales, en miradas entre mujeres que aprendieron a leer el peligro en el lenguaje corporal de sus compañeras y de sus carceleras. Pero la resistencia en Ravensbrück tuvo también una dimensión mucho más organizada y políticamente significativa. Las prisioneras polacas que fueron sometidas a los experimentos médicos, las conejas, organizaron una campaña clandestina para documentar y hacer llegar información al exterior sobre lo que les estaban haciendo. Escribieron mensajes en trozos de tela, escondidos en los paquetes que familiares polacos podían enviar y recibir en ciertos periodos. Memorizaron nombres de médicos, fechas de operaciones, descripciones de procedimientos. Cuando otras prisioneras eran liberadas, les confiaban estos mensajes mentales para que los transmitieran fuera. Esta red de información clandestina logró, en 1943, hacer llegar un informe a las autoridades de la Cruz Roja Internacional. La respuesta de la Cruz Roja fue, tristemente, insuficiente. Pero el hecho de que las prisioneras lo lograran, que desde dentro de un campo de concentración nazi lograran comunicar al mundo lo que ocurría dentro de sus muros, es un acto de valentía
que merece ser reconocido como uno de los episodios más extraordinarios de la resistencia al nazismo. La fe religiosa fue para muchas prisioneras otro sostén. Los testigos de Jehová mantenían sus prácticas religiosas con una disciplina que las SS alternadamente intentaban destruir, y en ciertos períodos aprovechaban para asignarles tareas de confianza, ya que los testigos tenían reputación de no mentir ni robar. Las mujeres católicas polacas organizaban rezos colectivos silenciosos durante el apel, moviendo apenas los labios. Las mujeres judías observaban el Shabbat en la medida de lo posible, encendiendo imaginariamente las velas porque no había velas reales, recitando de memoria las bendiciones porque no había libros. Estas prácticas no eran solo espirituales, eran actos políticos de afirmación identitaria en un sistema diseñado para borrar toda identidad. Lo más perturbador de Ravensbrück, una vez que se comprende la estructura del campo, no son los actos de brutalidad individual de las SS, por horribles que fueran. Lo más perturbador es la pregunta de cómo mujeres comunes se convirtieron en las guardianas de ese sistema. Las Aufseherinnen de Ravensbrück no llegaron al campo siendo monstruos. Llegaron siendo mujeres jóvenes de la Alemania de los años 30 y 40, con historias personales ordinarias, con familias, con sueños, con la misma mezcla de aspiraciones y miedos que caracteriza a cualquier ser humano. Y en el transcurso de meses o años dentro del sistema, muchas de ellas se convirtieron en perpetradoras de actos que, juzgados desde cualquier perspectiva moral fuera del campo, resultan indefendibles. El proceso de reclutamiento y entrenamiento de las Aufseherinnen es revelador. El Reich no tenía un exceso de mujeres ideológicamente comprometidas con el nazismo, dispuestas a trabajar en campos de concentración. Las reclutadoras de las SS recurrían a anuncios en periódicos y carteles en fábricas, prometiendo un salario de 160 Reichsmarks mensuales más alojamiento y comida, en una Alemania en guerra donde el salario de una trabajadora de fábrica era de 70 Reichsmarks. La diferencia económica era significativa. Muchas de las mujeres que respondieron a esos anuncios lo hicieron porque necesitaban el dinero, no porque tuvieran una ideología particular sobre los campos de concentración. Una vez en Ravensbrück, el entrenamiento era sencillo y brutal en su sencillez. Se les enseñaba a las nuevas guardianas que las prisioneras no eran sus iguales, que eran enemigas del Reich, criminales, subhumanas, que cualquier compasión hacia ellas era una traición a Alemania, que la firmeza, la dureza, la capacidad de castigar sin vacilar eran virtudes, y el ambiente del campo hacía el resto. La presión de los pares era enorme. Una guardiana que mostraba demasiada blandura con las prisioneras era señalada por sus colegas, reportada a sus superiores, acusada de simpatizar con el enemigo. La crueldad no era solo permitida, era la norma que definía quién pertenecía y quién no dentro del cuerpo de las SS femeninas. Irma Grese es quizás el nombre más conocido entre las guardianas de Ravensbrück, aunque pasó la mayor parte de su carrera en Auschwitz y Bergen-Belsen. Llegó a Ravensbrück a los 16 años como aprendiz, y en los juicios de posguerra, los testimonios describían a una joven de apariencia ordinaria que desarrolló una crueldad excepcional. Fue ejecutada en 1945, a los 22 años, convirtiéndose en la mujer más joven ejecutada por un tribunal británico en el siglo XX. Pero el caso de Grese es peligroso precisamente porque facilita la narrativa del monstruo. Si Grese era una excepción, una aberración psicológica, entonces el resto de las guardianas pueden ser presentadas como normales, que simplemente cumplían órdenes. La realidad es más incómoda. La investigadora historiadora Wendy Lower, en su trabajo sobre las mujeres alemanas como perpetradoras del Holocausto, documentó que miles de mujeres participaron activamente en el sistema nazi no como víctimas de la presión sistémica, sino como agentes con capacidad de elección que eligieron participar, y muchas eligieron participar con entusiasmo. Las Aufseherinnen de Ravensbrück no tenían armas en sus cuartos mientras dormían. No estaban siendo vigiladas para que no escaparan. Podían haberse negado, y algunas se negaron y sufrieron consecuencias,
pero las consecuencias no eran la muerte, sino la reasignación o la deshonra social dentro del sistema. El espectro de cumplir órdenes no cubre completamente lo que ocurrió en Ravensbrück, y la historiografía contemporánea ha dejado de aceptarlo como explicación suficiente. Dorothea Binz, la subdirectora de Ravensbrück, era hija de un guardabosques de Fürstenberg, la aldea vecina al campo. Tenía 16 años cuando el campo abrió, y comenzó como auxiliar doméstica antes de unirse al cuerpo de guardianas. Los testimonios de las prisioneras la describen como particularmente sádica, con un gusto especial por los castigos físicos que ella misma administraba. También se sabe que tenía una relación romántica con un oficial de las SS, Edmund Breuning, y que los dos eran vistos paseando juntos por los alrededores del campo en sus días libres, como cualquier pareja joven en cualquier ciudad de Alemania. Binz fue juzgada en los juicios de Ravensbrück de 1946 y ejecutada en mayo de ese año. Tenía 28 años. Lo más inquietante de los casos de Binz, de Grese y de las más de 3.000 guardianas que pasaron por Ravensbrück es precisamente esa coexistencia de la normalidad y el horror. Que una joven pudiera pasear de la mano con su novio un domingo y el lunes siguiente supervisar la paliza de una prisionera con la misma naturalidad. No requería compartimentalización psicológica compleja. Requería, simplemente, haber aceptado el marco ideológico que decía que las prisioneras no eran del todo personas. Y ese marco ideológico no fue creado en Ravensbrück. Fue creado en las escuelas, en los medios de comunicación, en los sermones políticos de un régimen que llevaba años deshumanizando a amplios grupos de población. El campo era el lugar donde esa deshumanización llegaba a sus consecuencias lógicas. En el otoño de 1944, cuando las noticias del avance aliado comenzaban a filtrarse, incluso dentro de los muros de Ravensbrück, el campo se encontraba en el punto más caótico y más letal de toda su existencia. El sistema que había funcionado con cierta regularidad burocrática durante 5 años comenzaba a desintegrarse bajo el peso de la guerra que Alemania estaba perdiendo. Llegaban trenes con prisioneras evacuadas de otros campos más cercanos al frente. Los subcampos de Ravensbrück, que para entonces sumaban más de 40 establecimientos satélite en toda Alemania, enviaban de regreso a las prisioneras demasiado débiles para seguir trabajando. El campo central, diseñado para 6.000, albergaba más de 50.000 mujeres en condiciones que desafiaban cualquier descripción. Todo cambió en enero de 1945, con la llegada de los transportes de evacuación de Auschwitz. Cuando el Ejército Rojo se acercaba al complejo de Auschwitz-Birkenau desde el este, las SS comenzaron las marchas de la muerte que empujaron a decenas de miles de prisioneros a pie, en invierno, hacia el interior de Alemania. Una parte significativa de esos sobrevivientes llegó a Ravensbrück, trayendo consigo el tifus, el hambre extrema y el terror de lo que habían presenciado en sus propios campos. La llegada de las prisioneras de Auschwitz introdujo en Ravensbrück enfermedades que el campo hasta ese momento había logrado relativamente contener, y la combinación de sobrepoblación extrema, raciones que ya no alcanzaban y epidemias de tifus y disentería convirtió los últimos 4 meses del campo en los más mortales de toda su existencia. Las SS, sabiendo que la guerra estaba perdida, comenzaron a destruir evidencia. Los archivos del campo fueron quemados. Las fichas de las prisioneras que documentaban nombres, nacionalidades, categorías, experimentos y sentencias fueron incineradas en parte. Las instalaciones más comprometedoras, incluida la recién construida cámara de gas, fueron desmanteladas. Fritz Suren, el comandante, organizó la quema de documentos con la misma eficiencia burocrática con que había organizado la producción del campo. La destrucción de evidencia no fue un acto de pánico, fue una operación planificada que revela que los perpetradores sabían perfectamente que lo que habían hecho era un crimen y que temían la responsabilidad. En medio de este caos, ocurrió algo inesperado que añade otra capa de singularidad a la historia de Ravensbrück. A partir de febrero de 1945, el conde Folke Bernadotte,
vicepresidente de la Cruz Roja Sueca, negoció con Heinrich Himmler la liberación de prisioneras nórdicas de los campos de concentración. La operación, conocida como Operación White Bus por los autobuses blancos con la Cruz Roja que se utilizaron en el transporte, logró sacar a varios miles de prisioneras de Ravensbrück en las semanas previas a la liberación. Las prisioneras que salían en los autobuses blancos eran principalmente noruegas y danesas, aunque en las últimas semanas la operación se amplió para incluir mujeres de otras nacionalidades. Las mujeres que quedaron en el campo cuando los autobuses blancos partieron sintieron una mezcla de esperanza y angustia difícil de describir. Esperanza porque la existencia de la operación demostraba que el mundo exterior sabía lo que ocurría dentro. Angustia porque ellas no estaban en los autobuses. Los testimonios de las sobrevivientes que vivieron esas últimas semanas dentro del campo describen una realidad fragmentada. Por un lado, la percepción de que algo en el campo estaba cambiando, de que las SS actuaban con menos seguridad, de que el sistema de control comenzaba a mostrar fisuras. Por otro lado, la violencia no cesó. Los fusilamientos en el patio de ejecuciones continuaron. La cámara de gas siguió funcionando. Las marchas de la muerte que vaciaban el campo enviaban a mujeres enfermas y extenuadas a caminar durante días en la nieve del norte de Alemania. La última semana de abril de 1945 fue de una confusión extrema dentro del campo. El 30 de abril, mientras Hitler se suicidaba en su búnker en Berlín, las últimas columnas de prisioneras eran sacadas de Ravensbrück hacia el norte en marchas que nadie sabía a dónde llevaban. Fritz Surren, con un grupo de prisioneras seleccionadas a su lado, huyó en automóvil hacia el oeste, creyendo que podía entregarse a los aliados occidentales y evitar la justicia soviética. Entre las prisioneras que llevó consigo como escudo o como moneda de cambio, estaba Odette Sansom, la agente británica del Special Operations Executive, que había sido capturada en Francia en 1943. Surren fue detenido y eventualmente ejecutado. Odette sobrevivió. El 30 de abril de 1945 y el 1 de mayo, las tropas del Ejército Rojo Soviético llegaron a Ravensbrück. Lo que encontraron era un campo en parte vacío, con los documentos quemados, las instalaciones más comprometedoras desmanteladas y un número de prisioneras que no pudo establecerse con precisión porque los registros habían sido destruidos. Las estimaciones históricas sobre cuántas mujeres murieron en Ravensbrück durante los 6 años de su existencia varían entre 90.000 y 130.000. La imprecisión de esas cifras no es un accidente. Es el resultado directo de la campaña sistemática de destrucción de evidencia que las SS llevaron a cabo en sus últimas semanas. Borrar los documentos era también borrar las personas. Los juicios de posguerra relacionados con Ravensbrück son en sí mismos una parte de la historia del campo que merece atención. A diferencia de los juicios de Nuremberg, que se celebraron ante un tribunal internacional con enorme cobertura mediática global, los juicios específicos relacionados con Ravensbrück fueron conducidos por tribunales militares británicos en Hamburgo entre 1946 y 1948 y recibieron una atención pública relativamente limitada. Esta disparidad en la visibilidad tuvo consecuencias directas sobre la memoria histórica de Ravensbrück. Mientras Auschwitz y Buchenwald se convirtieron en nombres conocidos por millones de personas en las décadas siguientes, Ravensbrück permaneció en una sombra relativa. El primer juicio de Ravensbrück, en diciembre de 1946, procesó a 16 acusados, entre ellos a Fritz Surren, el comandante, y a Dorothea Binz, la subdirectora. 14 de los 16 fueron condenados a muerte. La ejecución de Surren y de varios oficiales más tuvo lugar en mayo de 1947. Binz fue ejecutada en mayo de 1947 a los 28 años. Los juicios posteriores, en 1947 y 1948, procesaron a los médicos responsables de los experimentos. Karl Gebhardt fue condenado a muerte en los juicios de los médicos de Nuremberg y ejecutado en junio de 1948. Pero el número de perpetradores de Ravensbrück,
que comparecieron ante un tribunal fue mínimo en relación con el total de quienes participaron en el sistema. De las más de 3.500 Aufseherinnen que pasaron por el campo, solo una fracción pequeña fue procesada judicialmente. La mayoría regresó a la vida civil en la Alemania de posguerra, retomó trabajos ordinarios, formó familias y vivió hasta una edad avanzada sin consecuencias formales por lo que había hecho. Este fenómeno de impunidad masiva no fue exclusivo de Ravensbrück, sino que caracterizó al sistema judicial de posguerra en relación con los perpetradores del Holocausto en general. Pero en el caso de Ravensbrück, la combinación de la destrucción de evidencia y la menor visibilidad mediática del campo hizo que el proceso de rendición de cuentas fuera particularmente fragmentario. Las sobrevivientes tuvieron, en muchos casos, una experiencia de posguerra que añade otra dimensión de injusticia a la historia de Ravensbrück. Las prisioneras que habían llegado de países que quedaron bajo el dominio soviético después de la guerra, como Polonia, la República Checa y la Unión Soviética, regresaron a sociedades donde hablar de la experiencia del campo era frecuentemente desaconsejado o directamente prohibido. En la Unión Soviética, los prisioneros de los campos nazis que habían sobrevivido eran a veces vistos con sospecha, como si el hecho de haber sobrevivido implicara algún tipo de colaboración con el enemigo. Mujeres que habían soportado años de brutalidad en Ravensbrück regresaron a sus países para encontrar que nadie quería escucharlas, que su historia era inconveniente y que el silencio era la única opción disponible. En Francia y en otros países de Europa Occidental, el proceso fue diferente, pero igualmente problemático. Las sobrevivientes que regresaron querían hablar, querían testificar, querían que su experiencia fuera conocida y reconocida. Pero la sociedad de posguerra en Francia, como en muchos otros países, estaba más interesada en reconstruir la narrativa de la resistencia heroica que en escuchar los testimonios de mujeres que habían sido prisioneras. El énfasis en la resistencia activa, masculina y armada dejó poco espacio para la historia de las mujeres que habían sobrevivido en campos de concentración a través de la solidaridad, la astucia y la resistencia silenciosa. Las sobrevivientes de Ravensbrück tuvieron que esperar décadas para que sus testimonios encontraran el reconocimiento público que merecían. La historiografía de Ravensbrück es en sí misma una historia de silencios progresivamente rotos. Los primeros trabajos serios sobre el campo aparecieron en la República Democrática Alemana, no por razones de apertura democrática, sino porque el régimen comunista tenía interés en destacar el sufrimiento de las prisioneras comunistas y de izquierda. Esta perspectiva ideológica distorsionó la historia del campo en otra dirección. Enfatizó a las víctimas políticamente afines y minimizó la dimensión específicamente antisemita del terror y la categoría de víctimas que más sufrió en los años finales del campo. No fue hasta las décadas de 1980 y 1990, con la apertura de archivos y con una nueva generación de historiadores comprometidos con la historia de las mujeres en el Holocausto, que Ravensbrück comenzó a recibir el tratamiento histórico que merece. La obra de la historiadora británica Sarah Helm, publicada en 2015 bajo el título If This Is a Woman, es hasta la fecha el trabajo más completo disponible en inglés sobre Ravensbrück. Helm pasó años rastreando a sobrevivientes, localizando testimonios en archivos de múltiples países y reconstruyendo la historia del campo con un nivel de detalle que ningún trabajo anterior había alcanzado. El título es una referencia directa al libro de Primo Levi sobre Auschwitz, Si esto es su nombre, y la elección no es accidental. Helm argumenta que Ravensbrück es para la historia de las mujeres en el Holocausto lo que el libro de Levi es para la historia general de los campos. Un testimonio que debe ser leído no como historia pasada, sino como advertencia permanente. Volvamos a esa imagen inicial. Un tren de carga que llega al norte de Alemania en el verano de 1939. Mujeres que desembarcan en un andén rodeado de flores y aire fresco del lago. Un letrero sobre un portón de hierro. Ravensbrück. Lo que había detrás de ese portón, durante 6 años, fue un sistema de destrucción que no puede reducirse
a ninguna de las categorías con las que habitualmente describimos los campos nazis. No fue un campo de exterminio en el sentido estricto, aunque al final mató a decenas de miles. No fue un campo de trabajo en el sentido de que preservara a sus prisioneras para el trabajo, aunque el trabajo forzado fue su razón de ser original. Fue algo propio, algo que requiere sus propias categorías, su propia historia, su propio espacio en la memoria colectiva. La singularidad de Ravensbrück no es una cuestión de competencia con otros campos en una jerarquía macabra del sufrimiento. No se trata de determinar si Ravensbrück fue peor que Auschwitz o mejor que Treblinka. Se trata de entender que el sistema nazi del terror no fue monolítico ni uniforme, y que esa variedad interna tuvo consecuencias reales sobre las vidas y las muertes de sus víctimas. Entender Ravensbrück como diferente de todos los demás campos no es un ejercicio académico. Es una manera de hacer justicia a la especificidad de lo que las mujeres que pasaron por sus puertas vivieron y murieron. 90.000, 130.000 mujeres. El rango de incertidumbre en esa cifra es, en sí mismo, una de las heridas que Ravensbrück dejó en la historia. No sabemos exactamente cuántas murieron porque los que las mataron quemaron los registros. Esa destrucción de documentos fue también un asesinato de identidades, un intento de convertir personas en estadísticas que ni siquiera como estadísticas podrían ser contadas. Recuperar esos nombres, esas historias, esas voces, es el trabajo que los historiadores han estado haciendo durante décadas y que aún está inconcluso. Nombres como Milena Jesenská, como Geneviève de Gaulle, como Christina Schiess, como Odette Sansom, son los que emergieron de ese silencio con suficiente claridad para ser documentados. Por cada nombre que conocemos, hay decenas que no sobrevivieron en ningún archivo. La pregunta que Ravensbrück nos deja no es solo histórica. No es solo cómo pudo ocurrir esto en la Europa del siglo XX. Es también una pregunta sobre los mecanismos que permiten que sistemas de deshumanización funcionen durante años, con la participación de miles de personas ordinarias, en medio de una sociedad que sabe, en algún nivel, lo que está ocurriendo y elige no saber. La impunidad que gozaron la mayoría de las Aufseherinnen después de la guerra no fue un accidente administrativo. Fue el resultado de una sociedad que prefirió mirar hacia adelante, reconstruir, olvidar, antes que enfrentar la magnitud de lo que había permitido. Y esa preferencia por el olvido es el verdadero peligro que la historia de Ravensbrück nos señala. Los experimentos médicos de Karl Gebhardt y sus colegas no fueron el resultado de una ciencia médica que se descarriló. Fueron el resultado de una ciencia médica que eligió abandonar sus principios éticos cuando el sistema que la rodeaba normalizó esa elección. Los médicos que operaron a las conejas polacas en Ravensbrück se graduaron en universidades, hicieron sus prácticas en hospitales, juraron el equivalente nazi del juramento hipocrático, y luego entraron a un campo de concentración y aplicaron escalpelos a cuerpos de mujeres sanas sin su consentimiento. La distancia entre el médico que juró proteger la vida y el médico que la destruyó sistemáticamente en Ravensbrück no fue una distancia de carácter personal. Fue una distancia que el sistema político y social de la Alemania nazi pudo recorrer en pocos años con miles de personas que nunca habrían imaginado, en otras circunstancias, llegar a donde llegaron. Folke Bernadotte, el diplomático sueco que negoció la liberación de prisioneras de Ravensbrück en los últimos meses del campo, declaró después de la guerra que lo que más lo impresionó no fue el horror de lo que vio, aunque era suficientemente horroroso. Lo que más lo impresionó fue la dignidad de las mujeres que encontró. Mujeres que habían sobrevivido años de destrucción sistemática y que, al ser liberadas, no estaban rotas de la manera que el sistema había intentado romperlas. Estaban física y emocionalmente devastadas, pero conservaban algo que el campo no había logrado extinguir: la memoria de quienes eran antes, la capacidad de articular lo que les habían hecho y el deseo de que el mundo lo supiera. Eso es lo que nos dejan las sobrevivientes de Ravensbrück. No solo el testimonio de lo que sufrieron, sino el ejemplo de que incluso dentro de la oscuridad más calculada, más sistemática y más duradera que el nazismo,
logró construir para las mujeres, la dignidad humana encontró formas de persistir, no siempre, no en todos los casos, no sin un precio inmenso, pero lo suficiente como para que hoy podamos conocer sus nombres, escuchar sus voces y comprender que lo que ocurrió en Ravensbrück no fue una fuerza natural inevitable, sino la consecuencia de elecciones humanas, y que, por lo tanto, su repetición también depende de las elecciones humanas que hagamos en el presente. Las palabras de las mujeres de Ravensbrück son monumentos más perdurables que cualquier piedra, y la única forma de honrarlas es no dejar que el silencio vuelva a ganar.